Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy en esta clase vamos a seguir con un tema que vimos en la clase anterior, que es el futuro, pero vamos a ver otras maneras de hablar del futuro. Recuerden que si estás unido a mi canal, pueden asistir en la clase a través de la conferencia de Zoom. El enlace para unirse al canal es aquí que acabo de poner en el chat. Y una vez que estás unidos, pueden ir a la tab de la comunidad, que es el otro enlace que voy a poner ahorita. Y en este tab se va a encontrar el enlace para entrar a la conferencia de Zoom. Vamos a ver quién tenemos. Raúl. Hi, Raúl. Can you hear me? Yes, hi, teacher. How are you? I'm fine. Good. And you? Yeah, fine, thanks. So, vamos a empezar la clase. Déjame traer la pantalla de hoy para que podamos empezar la clase del futuro. Here, I think. Let's just put that on. Oh, that's the wrong one. Ok, ya lo tengo. Sorry. Ok, vamos a... Ok, vamos a empezar. I hope. Espero, ya. Yeah. So, hoy la tema es el futuro. So, para empezar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 frases hablando del futuro. Y en esas 6 frases tengo 2 predicciones, 2 decisiones, una decisión inmediata o una decisión espontánea, un arreglo, un plan y una promesa. So, Raúl, you're the only one, tú eres el único en la conferencia ahorita. ¿Puedes decirme, por ejemplo, aquí? I need to go because... No, vamos a empezar con otra. Vamos a empezar con este. Look at the sky, I think it's going to rain. ¿Es una predicción, es una decisión espontánea, es un arreglo, es un plan o es una promesa? Predicción. It's a prediction, yeah, very good. Look at the sky. Mira el cielo, eso no traduce al español, olvidé. Mira el cielo, creo que va a llover, perdón. Mira el cielo, creo que va a llover. Es una predicción. Very good. So, la idea aquí es ver las estructuras. So, esta es una cosa que vimos en la clase anterior. What's happened with that? El cielo, esta es una predicción. Usando la estructura going to para hacer predicciones. So we're going to put that there. That one there is a prediction. I don't know what's happening with this thing today.
No, it's not gonna copy that, is it? Quicker, más rápido escribirlo. Copy, paste. Yeah, got it, at last. It's a prediction. Actually, escribió eso en inglés. So aquí estamos usando la estructura it's going to rain para hacer una predicción. It's going to rain. Let's have a look at this one. We've also got Nancy and Israel in the conference. Hi, Nancy. Hi, Israel. How are you? Fine, teacher. Good. What about you, Israel? How are you? Hi, I'm fine. Thanks. Good. And you? Fine, thanks. Yeah. So, Josh is going to study medicine at university next year. Is a prediction. We've only got one prediction left now because we used one here. Is a prediction, es a decisión espontánea, es un arreglo, es un plan o es una promesa. Un plan. It's a plan. Very good. Yeah, it's a plan. So, otra vez estamos usando la misma estructura. Pero en esta ocasión, it's a plan. So, lo que estamos haciendo ahora es viendo ejemplos para ver las estructuras. We can see is going to study. Solo podemos adivinar las reglas de esos que para predicciones podemos usar going to. Let me make that different. I didn't want to do that. Hold on. Let's take that off. Make that bold. We can use going to for predictions, and we can use going to for plans. Esos son los dos principales usos de esta estructura going to. Hemos visto esta estructura antes. Voy a explicarlo un poco más en un rato. Pero podemos decir para hablar de hacer predicciones en el futuro, podemos usar going to. O podemos, para hablar de planes en el futuro, también podemos usar going to. Let's carry on with the next one. Estás en el restaurante y dices, I'll have the salad, please. This is a prediction, a decisión inmediata, un arreglo, un plan o una promesa. Decisión inmediata. Yeah, very good, Troll. It's a instant decision or spontaneous decision. So, este es que vimos en la clase pasado. Estamos usando will o el futuro simple para decisiones o inmediatas. No podemos usar el futuro simple para planes. Para planes tenemos que usar going. I promise I'll do my homework. I promise I'll do my homework. I promise I'll do my homework. What's this? It's a decision, it's una regla, es un plan, es una promesa. Nancy, what type of... Una regla. Es una promesa. Es una promesa, yeah, obviamente dice en el principio, es I promise, so es una promesa. Very good, es una promesa. So, otra vez, es una cosa que vimos en la clase anterior, el martes, usando will, dos usos que vimos de will para promesas, para decisiones inmediatas. What about this one here? I think it'll rain tomorrow. I think it'll rain tomorrow. Prediction.
It's a prediction. Very good. It's a prediction. It's a prediction. So let's put it up there with the other prediction. I think we'll put it in there. Let's get this here. Let's put it in there with the other one. So otra vez usando will. Tenemos dos maneras en que podemos hacer predicciones. Uno es usar this program. Uno es usar going to, y el otro es usar el futuro simple con will. Vamos a ver la diferencia en otra pantalla. Hablé de eso en la clase anterior, pero tenemos dos maneras de hacer predicciones. So let's put these up here. Tenemos ahora tres usos del futuro simple con will. Y esos vimos en la clase anterior también. Tres usos. Uno es hacer predicciones. I think it'll rain tomorrow. Otro es hacer promesas. I promise I'll do my homework. Y el último es decisiones inmediatas que son I'll have the salad, please. Estás en un restaurante. Y para hablar de planes, tenemos que usar going to. No podemos usar will para planes. Josh is going to study medicine at university next year. Y la última es, I need to go because I'm meeting my wife. I'm meeting my wife. So this, obviamente, solo hay uno que queda. Y este es un arreglo. So, ¿qué es un arreglo? Well, in inglés es an arrangement. Yeah, I didn't copy that, did I? Yeah. Es an arrangement. Es como un plan, pero más fijo. Entonces, esos dos, los últimos, van juntos. Este tiempo aquí, ¿quién me puede decir qué es este tiempo aquí? I'm meeting my wife. I'm meeting. ¿Qué tiempo es este? Past continuous. Present continuous. Yeah, very good. This right. It's the present continuous. Hemos visto antes que podemos usar presente continuo para hablar de cosas pasando en este momento. Por ejemplo, estoy hablando ahora, pero también podemos usarlo para el futuro, para hablar de arreglos. Arreglos son un tipo de plan, pero son más fijos. Esos dos entonces aquí, I'm going to study, I'm meeting my wife, son muy parecidos. Y aquí también tenemos la opción a decir, en cambio de decir, I'm meeting my wife, también es posible a decir, I'm going to meet my wife. Esa es otra posibilidad. La diferencia entre I'm meeting my wife and I'm going to meet my wife es muy pequeña y realmente en el mundo real nadie te va a fijar la diferencia. Pero sí hay una pequeña diferencia porque generalmente para este tipo de plan, que es un arreglo entre dos personas, es más común usar el presente continuous. Pero no es incorrecto decir I'm going to meet my wife. Vamos a hablar de eso un poco más en otra pantalla. So predictions, I think it's going to rain. I think it'll rain tomorrow. Dos maneras de hacer predicciones. Promesas. I promise I'll do my homework. Decisiones inmediatas. I'll have the salad, please. Josh is going to study medicine. Es un plan. And I need to go because I'm meeting my wife. Es un arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ways, 6 maneras de hablar del futuro. Vamos a ver más de esos. Primero tenemos probablemente el más importante manera de hablar del futuro. Going to para planes futuros. Going to para planes en el futuro. So, tengo algunos ejemplos. Hemos visto este antes en otra clase.
tengo ejemplos. I'm going to sell the car. Voy a vender el carro. So, en español, primero la estructura. ¿Cuál es la estructura de este? Tenemos que usar primero, maybe I should put it here in a table, para formar este going to. Let's put it here. Are you eating in the class? Who's eating? Suena. Israel. No. I'm not. No. Alguien está comiendo en la clase, ¿no? Aquí suena. Yeah, sorry. Es okay. Me recuerdo cuando estaba en el colegio y el maestro estaba comiendo un dulce algo y el maestro dijo, ¿estás comiendo algo? And I said, no estoy comiendo nada, y él esconde el dulce abajo de la lengua. Déjame poner aquí, creo, una tabla para poner. Hemos visto este antes, columns 5, I think that's okay. Let's put a table here. So, para formar este necesitamos el sujeto, subject. Después necesitamos el verbo be en el presente. Y después necesitamos going to, y después necesitamos el verbo principal en su forma base. Base form. Para formar el going to. So, I am Going to. Yeah. Going to Sell. Buy or sell. Yeah, buy. Lo demás puede ser a new car, for example. Si el sujeto es you, it's you are. De lo demás es lo mismo. Yeah. Con he, she, or it is he, she, it. Is going to buy a new car. Los demás, we and they. So, este es como formamos la estructura de este tiempo. So, tengo otros ejemplos aquí. I'm going to sell the car. Corresponde al español voy a vender. We are going to sell the car. Vamos a vender. Question. Para formar la pregunta, cambiamos el orden. Para formar la pregunta, tenemos que poner el verbo be aquí. Is he going to, keep doing that wrong, to sell the car? Question. Otros ejemplos. Negativo, he's not going to take the new job. So, para formar el negativo, solo necesitamos poner la palabra not aquí. And otra pregunta aquí, are you going to visit Peru this summer? So, esa es la manera que hablamos de planes en el futuro. Con planes queremos decir cosas decididos antes que hablamos. El asunto aquí también es la pronunciación, porque he hablado también de eso antes. Hay dos maneras que vas a escuchar. Uno es cuando la persona dice going to. So, la pronunciación es más como este. Let's move that over there. Okay. Es más como going to. I'm going to sell. Obviamente no se escribe así. I'm going to sell. Así, esos dos juntos. I mean, la gente, cuando hablan los nativos, no dicen I am going to. No, dicen I'm going to sell the car. I'm going to sell the car. O la otra que lo vas a escuchar es I'm gonna
gonna sell the car. No se escribe así, pero esa es la pronunciación. So maybe we could practice the pronunciation. Raul, I'm going to sell the car. I'm going to sell the car. Repeat. Raul. Raul, I'm going to sell the car. Usando esta pronunciación aquí. Repito. Yeah. Perdón. I'm going to sell the car. Yeah, I'm going to sell the car. Yeah, es muy reducido este. What about you, Nancy? I'm going to sell the car. I'm going to sell this car. Good. And what about you, Israel? I'm gonna, pardon. I'm going to sell the car. I'm Yeah. going to sell the car. I'm going to sell the car. Y la otra pronunciación es muy informal, pero mucha gente hablan así. Y eso es, I'm gonna sell the car. Repeat, I'm gonna sell the car. I'm gonna, Raul, I'm gonna sell the car. I'm gonna sell the car. Good. Nancy. I'm gonna sell a car. Yeah, and Sell Israel. the car. Último. I'm gonna sell the car. Yeah, so obviamente este I'm último gonna sell the car. es muy informal. Si estás en una situación más formal, si estás escribiendo, obviamente tienes que usar going to cuando escribes. En una situación formal o semi-formal, vas a usar esta forma. I'm going to sell the car. Pero si estás hablando con amigos o algo así, pues I'm gonna sell the car y la verdad que suena mucho más natural. Ok, vamos a seguir. Vimos que para arreglos futuros podemos usar presente simple. So, un arreglo, no sé si esa es la palabra correcta en español, en inglés se llama un arrangement. Un arrangement es un tipo de plan, pero la diferencia, y aquí abajo tengo la diferencia, es que el arreglo es más fijo. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos. Going to versus present continuous. So aquí en el primero estamos usando el presente continuo, que es el sujeto, el verbo be y el verbo con ing. Este es el presente continuo. And digo, we're getting married on December the 13th. Es un arreglo, ya tenemos la fecha. El 13 de diciembre. Y el otro, we're going to get married next year. Es un plan, pero no es fijo. Es un plan, so estamos usando el going to. Going to get married es que no hemos puesto la fecha. So esa es la principal diferencia entre esos dos tiempos. Son muy parecidos y en muchas ocasiones puedes usar las dos, puedes intercambiarlos. I mean, no es un gran error a decir, we're going to get married on December the 13th. También se puede decir eso. Incluso cuando el verbo principal es go, por ejemplo, si es un plan y I'm going to, I keep writing T there, I don't know why, I'm going to go to Peru next year. Cuando el verbo principal es go, generalmente no decimos así. Y aunque es un plan, simplemente decimos I'm going to Peru next year. No es necesario decir I'm going to go. So el presente continuo, muchas ocasiones lo uso para juntos con personas. Cuando vamos a encontrar una persona, un amigo, una persona para nuestro profesional en nuestros trabajos, vamos a usar el presente continuo. I'm meeting her later. They're getting married in December. They're not leaving until tomorrow. Are you seeing her tonight? En todos esos casos, mejor usar going to, este presente continuo, pero también lo puedes decir con going to. I'm going to meet her later. They're going to get married in December. They're not going to leave until tomorrow.
Are you going to see her tonight? Las dos formas son correctas, solo en algunas situaciones es mejor usar esta forma. So, going to y presente y continua, muy parecido para el futuro. Will es otra cosa. Will no se puede usar para planes. Hablamos de eso en la clase anterior, entonces no voy a gastar tanto tiempo con eso ahorita. Pero aquí tengo ejemplos de will. Nunca jamás se va a usar este para planes. So, vimos este en la clase anterior para decisiones instantáneas, promesas y predicciones. Voy a hablar de las predicciones más en un momento. Por ejemplo, I'll do it, una decisión instantánea, espontánea, que en el momento de habla. You look sick, I'll go and get some medicine from the chemist or the drugstore. Chemist, inglés británico, drugstore, inglés americano. En español es farmacia. También tenemos en inglés la palabra pharmacy. Tenemos 3 palabras en inglés. Pharmacy, drugstore. En pharmacy es más en el hospital, pero sí se puede usar eso. Pharmacy, chemist, más en Inglaterra, drugstore en Estados Unidos. So aquí tengo 2 palabras también. Sick o ill es en español enfermo. Hay 2 maneras. So you look sick, you'll be en este momento, or you look ill. That significa en este momento decidí ir a la farmacia a comprar la medicina. Fija que también este aquí es ill y este aquí es I'll. Esta es la contracción de I will y este ill significa enferma, es otra palabra que empieza con minúsculo. Siempre cuando ponemos I en inglés, el pronombre I es con mayúsculo. I'll do my homework, es una promesa. I don't think you'll do your homework, es una predicción, no creo que hagas tu tarea. Como dije en la clase antes, usamos con el futuro simple mucho con I think, creo, or I don't think, no creo. Y cuando queremos hacer negativo, tenemos que poner negativo aquí, no aquí. I'm tired, I think I'll go to bed now. Este es una decisión instantánea. Ok, vamos a seguir. Entonces, ¿qué más tenemos? La última cosa también es que hablé de este en la clase anterior. Predicciones. Podemos usar will o going to, pero no podemos usar el presente continuo para predicciones. Solo podemos usar will o going to para predicciones, pero hay una diferencia. A veces podemos decir las dos, pero cuando ahora tenemos pruebas que nos apoyan a hacer la predicción, eso significa que si hay algo en la situación actual, tenemos que usar going to. Como vimos en la clase anterior, look at those clouds, mira esas nubes, ya están en la situación actual. So, si hay algo en la situación actual, tengo que usar going to. Pero cuando no hay evidencia en la situación actual, solo es una predicción más general, usamos will. It will be a cold winter. A veces es para la persona que está hablando a decidir si hay algo. Por ejemplo, puedo hacer una predicción de la economía. Puedo decir, the economy will improve next year, or the economy is going to improve next year. Las dos son correctas. Depende si yo creo que hay indicaciones en la situación actual que la economía va a mejorar el próximo año. Puedo decir, the economy is going to improve next year, pero si solo es una predicción más general, digo, the economy will improve next year. Okay, any questions? Israel, have you got any questions? No, teacher. What about you, Nancy? Have you got any questions? I am a little confused, but I try.
Are you confused? Un poquito. ¿Por qué estás confundida? What are you? No, I understand, but in the last class, Yeah. pensaba que estaba segura y no, fallé mucho. Pues vamos a regresar a la primera pantalla. Estamos en la clase anterior, solo realmente tratamos de will, el futuro simple, pero sí agrega un poco del going to, mencioné going to. En esta clase estamos hablando realmente de tres maneras de hablar del futuro. Hay otras maneras, hay otros tiempos, pero en esta clase estamos hablando de tres maneras de hablar del futuro. Estamos hablando de going to, estamos hablando del futuro simple will y estamos hablando del presente continuo. So, de esas tres maneras, will para predicciones, promesas y decisiones inmediatas. Going to para planes y para predicciones y presente continuo para arreglos, que es un tipo de plan. Eso es realmente todo que estamos viendo en esta clase. Supongo que la confusión es que going to y presente continuo son parecidos muy cercanos cuando estamos de planes. Las dos se pueden usar para planes. Jamás se puede usar will para planes. Y going to y will se puede usar para predicciones, pero no el presente continuo. So, este es así más confundido porque cuando hablamos de predicciones, going to y will son parecidos, como tengo aquí. Pero si estamos hablando de planes, son muy diferentes, porque no puedes usar este para planes. Ok, vamos a ver, no sé si lo hace más claro o tal vez estás más confundido ahorita. Vamos a ver cómo haces con esas preguntas. Escoge la correcto. I am going to, or I will. Going to. Is correct. Yeah. Good. Why? Because it's a plan. Very good. Yeah. Number 2, we are going to or will go to China next week on vacation. Will. Why? Because maybe take the decision in this moment. No, it's another plan. I guess, supongo que depende cuando, en el contexto de cuando la persona dijo, pero no es muy probable que una persona va a decir, I will go to China next week on my vacation, haciendo la decisión en este momento. So, es más probable en este caso que es como el primero, es un plan, sí. Realmente, no se hace decisiones espontáneas así de tus vacaciones, ¿no? Que a China no vas todos los días. Maybe it's a dream. Okay, what about this one then? Are you going to where? Yeah, Tonight. good. En este caso no podemos decir, I guess, supongo, pensando en eso, tal vez se puede usar las dos ahí. What are you wearing tonight? Yeah, es mejor going to, pero realmente supongo que se puede usar las dos. Suena mejor el going to, pero como son muy parecidos esos dos, probablemente puedes usar las dos. What are you wearing tonight? Yes, suena bien. But I think going to is a bit better in this one. What are you going to wear tonight? I'm sorry, I promise I won't. Or I am not going to do it again. I won't. Won't, yeah, because it's a promise. So, yeah, I won't do it again. I won't do it again. Remember, won't is the negative of will.
Do you think it will or is going to rain tomorrow? Which one is correct? Will. It's going to. Well, I think en este caso las dos son correctas. Tal vez lo había puesto ahí que las dos son correctas. Porque recuerden que podemos hacer las dos. Do you think it'll rain tomorrow? Do you think it's going to rain tomorrow? En este caso se puede usar las dos. Tengo una pregunta. Yeah, go on, Raúl. Creo que en la página anterior hay una oración que dice I'm tired, so I will to bed. I will go to bed. No yeah, puede ser going to bed. I'm very tired, I no, see. porque este es I think. Esta es una decisión instantánea. Inmediata. Oh, estoy cansado, voy a dormir ya, porque me siento cansado en este momento. Es una decisión, simplemente porque tiene I think, no significa que es una predicción. Este no es una predicción, es bueno. una decisión instantánea, por eso tenemos que usar will. Ok. Gracias. I will meet a friend this evening. Es Will. I'm meeting. Es I'm meeting, yeah. Aquí es un arreglo, es un plan, es un tipo de plan entre personas. Tenemos que usar el presente continuo. Presente continua. Yeah, presente continua. They are getting married, or they will get married on the 15th of December. Getting. Yeah, tenemos que usar aquí, es un arreglo, es un plan. Entonces tenemos que usar el presente continuo. Good. They are getting married. Good. Okay, got more questions. Will, going to, or present continuous? Number one. Will go. It's a plan or an instant decision? A plan. Going to. It's going a plan. Okay, but el verbo principal is go. Going to. My father going. Yeah, actually, Nancy has the correct answer. I'm going to. Porque es un plan, podemos usar presente continuo, porque recuerda, con el verbo principal es going, no es necesario decir my father is going to go. Simplemente quitamos el último go. Yeah, so es un plan, podemos usar el presente continuo. I'm going. Sorry, my father is going. Actually, it's done mal, pardon, because it's my father, not me. Sorry. So we say my father's going. My father's going to Australia. Number two, what are your plans for the future? Question, and the response, la respuesta es. It will be. La pregunta es, what are your plans? No podemos usar will para planes. Going to. Yeah, good. I'm going to be a famous actor. Voy a ser un actor famoso. I'm going to be a famous actor. I don't think schools change very much in the next few years. I don't think schools change very much in the next few years. I don't think schools change very much in the next few years. What type of, this is a plan, a prediction?
I think it's going to change. I don't think A schools. prediction. Yeah, it's a prediction. So we can use two things for this. Will. Yeah, I think No. will is the Going best to. one. We could use going to, but remember, going to is for if there's something in the actual situation. But come on, this is like a more long-term prediction. Probably it's better to use will, and we could use the contraction there. And I think schools will change very much. But going to is also possible. Really, it depends on whether there's something in the situation. Depende si lo que está hablando siente que hay algo en la situación ahorita que va a hacer este cambio o que este cambio no va a ocurrir, entonces puede usar going to. Pero en este creo que mejor. I don't think schools will change very much in the next few years. Our computer broke down yesterday, so we Will buy a new one soon. is this a plan or an instant decision? Decision. Decision. No, porque pasó ayer, no hoy. Sí. Oh, si es ahora y digo, oh, my computer is broken, I'll go and buy a new one now, pero es que se rompió ayer. Entonces, A plan. es a plan porque se pasó ayer. Okay. So we need to say, so we are going to buy a new one. Solo puedes usar will si es decisión tomada en este mismo momento. Si el computador se rompe, se descompuesto, está descompuesto en ese momento, ya tienes que decir, okay, I'll buy a new one. Hey, your computer's not working. Oh, okay, I'll buy a new one. Or okay, probably, okay, I'll get it repaired. Lo voy a reparar. Esa es la decisión en este momento. Pero si te digo ayer, bueno, esa es la decisión ayer. Look at that man on the bridge. This hill jump. No, porque it's not an instant decision. Porque si el hombre subió el puente, tiene la intención a saltar antes que llegó ahí, ¿no? So it's a plan. So He's going to. he's going to. Sí, es que tal vez mejor no solo un plan, pero una intención decidido antes. I mean, él tomaba la decisión a subir a esa posición antes. Entonces, cuando subió, sí tenía el plan o la intención. He's going to jump. He's going to jump. Yeah, tienen que pensar, hay varios problemas que tienen que pensar cuáles. Solo se puede usar will para predicciones y decisiones tomadas en el mismo momento. El próximo, probablemente, este es un mal pregunta realmente porque es otro tiempo. Pero ¿qué creen? ¿Qué tipo es? ¿Plan? Puede, well, I think that people. I think that people. Es una predicción. It's a prediction, yeah. Yeah. So, podemos usar will, sí, pero realmente la pregunta está mal porque como tengo el by aquí, que no fijé antes, realmente tengo que usar otro tiempo que no hemos hablado, que es el futuro, futuro continuo. So, actually, will be living es mejor. Ese es un tiempo que no hemos visto, pero generalmente cuando tenemos este by, will be living, tenemos que usar la forma continua aquí. Suena mejor. Pero voy a tratar de eso en otra clase. So, mal pregunta mi parte porque es otro tema. Peter's not studying hard enough. He failed.
He will fire. Fair. Yeah, esa es una predicción, pero como tenemos aquí, is not studying hard enough, eso significa que hay evidencia en la situación actual. Sí. Y en ese caso, en este caso, no podemos usar will para hacer esta predicción. Tenemos que decir, he's going to. He said, Sí, es una predicción, pero hay evidencia en la situación actual. Le va a ir mal sí o sí porque no está estudiando. Por eso es going to. Sí, porque Peter's not studying. Tengo algo en la situación actual que me da evidencia de esta predicción. Cuando hay una evidencia en la situación actual, tenemos que usar going to para hacer la predicción. No podemos usar will en este caso. The sun is shining and the sky is so blue. It. Going to. Yeah, very good. Es igual al otro. Hay evidencia en la situación actual. El sol está brillando y el cielo es tan azul. It's going to be a nice day. It's a prediction with evidence now. Con evidencia ahora. Going to be a nice day. The phone is ringing. Okay, don't worry. I'm going to answer it. Is it a plan? Was it a plan? ¿Tuviste la intención responder el teléfono antes que sonaba? no, es una decisión inmediata. Yeah, es una decisión inmediata. I will, Entonces, yeah, I will answer. I'll answer it. I'll, Yeah, I'll I'll, answer it. Yeah, you can say I will, but la mayoría de la gente dicen I'll answer it. I'll answer it. I hope robots yeah, it's a little bit tricky. Prediction will. Yeah, will is the word here, pero probablemente no he hablado. I think cuando I hope, cuando decimos I hope, vamos a usar will. No creo que hable de eso. I hope robots will do the housework in the future. I hope robots will do. Creo que after I hope. No, pues decir I hope it's going to rain. So supongo que es un tipo de predicción usando I hope en cambio de I think. Es como espero. Okay, got some more here. I can't come to the cinema with you. Can't come to the cinema with you. Meeting, I'm meeting. Very good, yeah. Presente continuo porque es un arreglo, un tipo de plan. It's also possible to say, I'm going to meet. I'm meeting. I can't find my glasses. Don't worry. No puedo encontrar mis lentes. Don't worry. I'm going to help. Is You it a find them. plan? Was it a plan, Raúl? ¿Es un plan? ¿O es una decisión? I will. I No, will. es- Yeah. I'll Help. Good. My sister and I going to, Going to. yeah, going to travel. We could just say traveling, but okay. Are My going sister and I are going. There's two people, so we need to use us. My sister and I are going to travel. O podemos decir are traveling to India, because más como un arreglo
tal vez es mejor decir traveling realmente aquí. Ujú. My sister and I are traveling to India in July. Como tiene el mes es como más. Las dos son correctos. Específico. Y sí, exacto. My sister and I are traveling. Those cars are going too fast. They Will. no, They porque es una will. predicción, pero hay evidencia en la situación actual. Oh, Los carros, Going to. yeah, are going to crash. So este tema realmente es en las otras clases que he hecho hasta ahora este año de esta serie de clases en vivo fueron de nivel A1 que es principiante y el nivel A2 que es nivel intermedio bajo. Este tema es realmente nivel intermedio o nivel B1, pues eso es un poco más complicado. I'm going out. Do you want to come with me? Why not? I'll take my sweater. Yeah, why not? I'm sure I understand what I meant with that question actually, but I'll take my sweater. I think I creo que falta algo ahí. Voy a dejar esa pregunta porque parece que falta algo. No sé qué estaba pensando cuando escribió eso. I think quería poner ice cold, so let's leave it. Mum, can I go out now? I promise. will do it. I'll. Yeah, promise we use will. I promise I'll do. Promise I'll do. do. Good. Number 17. I buy some new clothes. My old ones are too small. Going to. Yeah, it's a plan. I'm going to buy. Yeah, I'm going to buy some new clothes. Good. I'm going to buy some new clothes. When I grow up, when I grow up is cuando los niños, cuando los niños cambian a adultos, decimos en inglés, grow up, madurar, algo así. Ujú. Cuando llego a ser adulto, when I grow up, so es un niño hablando aquí, I probably, We Won't. yeah, probably won't. watch. It probably isn't. Yeah, it's a prediction. So it's a prediction más general. Won't watch so much TV. Number 19. Mandy and John Getting married. are getting, yeah, present continuous. Are getting married. Getting married, good. Tomorrow the weather Will be. Is a will prediction. be, I think aquí puedes usar las dos, will be or going to be. The weather will be sunny and dry. Usando la contracción podemos hacer eso. Will is probably la mejor aquí, pero también se puede decir going to. 21. This exercise is too difficult for me. Don't worry. I'll help you. Yeah, I'll I'll. help you. Good. And number 22. So question. Are you going out? Very good, yeah. Are you going out tonight? Es presente y continua, porque si usamos going to
es, are you going to go out? No queremos repetir la palabra go. So, are you going out tonight? Y la respuesta, I'm going to. yes. Aquí la respuesta, yes. Why, I'll is a plan, Israel, a plan. I'm going to. I'm going to, yeah, I'm going to the pub. Y con eso hemos terminado. So, un tema más complicado, porque como digo, ese es nivel, realmente nivel intermedio. Están mezclados los tiempos y ahí se complica. Sí, pero creo que las clases más adelante van a estar más de este nivel del B1, porque sinceramente he tratado de la mayoría de los temas principales este año del nivel, no, tal vez no todos, sabes, hay algunos, pero del A1 sí, del principiante sí, del intermedio bajo tal vez falta algunos temas. ¿Cuántos niveles tiene cada uno? ¿3? No, hay 6 niveles en total. Esos niveles son de Europa, que son como una especificación muy claro. No solo aplica al inglés, aplica a todos los idiomas que tiene que aprender como extranjero, igual como yo, mi nivel de español. Y son cosas, es muy específico. Y los niveles son básicamente A1 y A2, que son principiante y intermedio bajo. En esos niveles las personas tienen muy básico su habilidades hablar en el idioma extranjero. Después tiene B1, que es intermedio. En el nivel B1, cuando la persona termina eso, se puede comunicar más o menos bien en el idioma, pero no perfecto, obviamente. Pueden tener conversaciones normales, pueden expresarse, pueden entender, pero tienen errores, no pueden hablar de cosas muy complicadas. El B2 es el próximo, que es intermedio alto. El B2 es, en este nivel, la persona realmente habla el idioma, en este caso el inglés, muy bien, puede hacer casi todo. Tal vez se va a fallar si estás en una junta con nativos que hablan o tienen que hacer una presentación, algo así. Y el próximo es el C1, que es avanzado. En ese nivel pueden hacer todo, realmente. Pero todavía no como un nativo, pero sí pueden hacer todo. Y el último es el C2, que realmente es como un nativo. Entonces este es como el intermedio. Y son muchas horas de estudios, no hay maneras. Hay que estudiar, ¿no? Sí, está, siempre la gente dice, ¿cuánto me va a demorar hablar inglés? Si tú vas a ver en los, por ejemplo, Cambridge, la Universidad de Cambridge, Como 2 años, ¿no? Bueno, estás hablando sinceramente de 120 horas de estudios con dirección. Eso es con un maestro, más tareas para cada nivel. Y los en YouTube que dicen, aprende el inglés mientras te duermes, aprende el inglés, escucha este video, en 5 minutos vas a aprender el inglés. O yo he desarrollado un sistema especial para aprender inglés en 5 minutos. Es puro mentira. Sí. No es así. No lo preguntaba, pero es que nosotros le compramos su curso que tiene en línea y ya acabamos el A2 y no sabíamos si iba a subir el 3. La verdad es que no he terminado el A2 todavía. Ahí sigo en eso. Es que esos videos me demoran mucho tiempo, de verdad, hacerlos. Sigo haciendo el A2, espero tenerlo terminado. Casi he terminado he hecho la mayor parte. Falta como 5 videos, creo.
pero también quiero agregar otras cosas a esos cursos. Quiero agregar secciones de vocabulario y pruebas. Entonces, ya no está terminado. Pero sí, hacen eso. Pero también, yo en esos cursos y en los cursos en YouTube estoy haciendo los temas que tienen que estudiar. Lo que tiene que hacer la persona es usar esos, aprender eso y también practicar, porque obviamente un idioma es, tienes que practicarlo, tienes que usarlo, tienes que tener conversaciones, tienes que buscar otra manera en YouTube. Aquí en esta clase podemos hacer un poco, pero necesito más comunicación. Aprendí la gramática de YouTube, no solo de mis videos, pero hay otros videos muy buenos. Hay muchos malos y hay otros muy buenos. Aprendí esos temas de mis videos y de otras fuentes, pero después busca ahí también en el internet maneras de practicarlo. Sí. Ok, vamos a terminar. Muchas gracias por asistir a los tres. No sé qué pasó con los otros miembros de este canal. Hay muchos, pero solo ustedes tres vienen. Gracias a los que están en el chat. Bye. Jessica, Chris. Gracias, teacher. Y gracias a todos los demás en YouTube. Y vemos próxima semana. Bye. Bye, bye, teacher. Gracias. Thank you. Bye.